Está usted viendo María Visión, el programa Sabiduría, Ciencia y Fe. Soy, como sabrán los que me conocen, el Padre Santiago. Y estamos comenzando un nuevo año, 2018, y quisiera un poquito, primero, felicitarlos, desearles un buen año, animarles sobre todo, que va a ser el tema que iremos tratando a lo largo de este año, si Dios quiere, si Dios lo permite, el que sepamos cómo ahondar en nuestra fe para ver cómo podemos salvar a un mundo que está empeñado en autosuicidarse, en un mundo que está empeñado en hacer todo lo contrario de lo que tiene que hacer, en un mundo que es contradictorio, en un mundo que es injusto, en un mundo que es cruel. Estamos rodeados de una tecnología maravillosa, pero sin embargo la realidad es verdaderamente pues muy penosa. Ahora mismo, hoy en un momento del día, estaba confesando señoras y una de ellas, que había ido al sur de México, me decía: vengo completamente destrozada. Las gentes viven como animales, el gobierno no hace más que aprovecharse de esas pobres gentes. He entendido por primera vez al compañero Marcos, por llamarlo, al comandante Marcos, y lo decía una persona muy buena, de comunión diaria, pero que venía apenada de ver cómo en un país como México, con los adelantos que tenemos tecnológicamente en México, hay gente que está todavía como saliendo de la edad de piedra. ¿Y por qué? Pues han encontrado el modo ellos de vivir como animales y nosotros de vivir como protegiendo animales, y la situación es que no solamente no mejora, sino que empeora. Sabemos que junto a unas cosas muy buenas, tecnológicamente hablando, en el mundo que estamos viviendo ahora, al mismo tiempo se dan unos choques de civilizaciones que podríamos llamar, de culturas. Hace poco decía el Papa que está a punto, que tiene miedo, el Papa lo decía, que pueda estallar la tercera o cuarta guerra mundial, entenderla o cuéntala como tú quieras, como que todo esto nos lleva a pensar un poquito o un muchito en la responsabilidad enorme que tenemos los cristianos del 2018 para formarnos bien, para ver cuáles son los puntos en los que se nos ataca, para ver cómo mienten los periódicos y cómo hay que pedirles que mienten no porque digan a veces mentiras, sino porque no dicen toda la verdad. Y como he comentado tantísimas veces, si digo una verdad a medias, en el fondo cuando hable, voy a decir, va a ser la segunda mentira, porque la verdad no puede ser a medias, o la dices completa o estás mintiendo en lo que llaman ahora posverdad, que no es más que la falta de verdad. Esa es la realidad. Por ejemplo, hoy mismo en el periódico, estamos en 18 de enero, viene el periódico hablando del viaje del Papa a Chile. ¿Qué es lo que resalta? Ayer, que el Papa llega, no fue lo primero que dijo, ni lo mucho. Habló de la pederastia, de que ha habido sacerdotes que se han portado mal, que son siempre una minoría, pero enorme, en relación con la de las demás religiones y con los demás estratos periodísticos, no digamos si nos vamos. Estamos viendo ahora en todos los periódicos que están apareciendo todas las artistas que van diciendo: abusaron de mí, abusaron de mí, abusaron de mí. Ahora se ha puesto de moda, todas han salido del armario también ellas para decir lo mal que lo pasaron. También están saliendo artistas que dijeron que no vengan con cuentos, porque mucho de lo que dicen estas señoras, ellas provocaron para que las contrataran. En fin, habría que ver todo esto, pero claro, uno se queda con la sensación de que todos los directores de cine son unos abusores, de que todo. Vamos a decir las cosas. ¿Qué ha pasado con México? ¿Nada más dijo el Papa eso? El discurso del Papa es muy completo, como siempre, con mucho cuidado, poniendo en relieve los muchos problemas que hay en todas partes en el mundo y también en concreto en Chile. Hoy, por ejemplo, el periódico hablaba de cómo iba el Papa a un lugar y antes de llegar a ese lugar pues, hubo un alboroto, quemaron algún helicóptero, hubo culpables, destrozaron alguna iglesia, no contra el Papa, en definitiva es contra el gobierno, pero que tal como queda, dice, la gente no quiere al Papa, no es un poco, es decir, una verdad a medias. Ha sido verdad que quemaron esos aviones o que hubo un cierto, pero no dicen todo, no dicen el contexto en el que lo dicen. ¿Y qué pasa? Que engañan. Uno se queda con la sensación de que en Chile todos los curas son pederastas y de que al Papa no lo quieren en el recibimiento en Chile, lo cual es completamente falso. Hay que ver la cantidad de gente que lo debe recibir, como a cualquier que donde va. Son católicos, que sean buenos o malos, pero que están encantados porque el Papa es el único que está diciendo la verdad en estos momentos en el mundo, o los demás son cuasi verdades, por llamarlo de alguna manera. Entonces tenemos que ir un poquito tratando de ver el enorme papel que tenemos todos y cada uno de nosotros en este mundo. Quisiera empezar por recordar que los papas que han seguido al Concilio Vaticano II
nos han venido hablando de una nueva evangelización. Incluso esa idea ha consagrado en una institución pública dependiente de nuestra Madre la Iglesia, de Roma, donde efectivamente se está intentando una nueva evangelización. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que los cristianos nos hemos quedado callando cuando que había que haber levantado un poquito la voz para que efectivamente ese crecimiento físico, humano, que es real y que demuestra que en el fondo hay mucha gente que quiere la Iglesia. Nadie se convierte como se está... o fulanito se ha hecho masón, o se ha hecho fulanito tal. Y no dicen que, porque lo dicen las estadísticas, las humanas, las de la Iglesia, que son humanas, lógicamente, y las que no son de la Iglesia. Esas estadísticas nos dicen de cómo se persigue a la Iglesia de una manera verdaderamente asombrosa, cómo se queman iglesias. El Papa hace poco estuvo en Egipto y están quemándolos contra los coptos, que son los católicos de ahí, pues un desastre lo que están haciendo. Les quitan la libertad de... O sea, todo, sí hay libertad, al lado de la hora, ahí te va la quemadera, ¿no? Le echarán la culpa a unos o a otros, pero la realidad es que el mundo está en contra de Dios. Y no es que no demuestren la existencia de Dios, no les importa, lo dejan de lado. El problema de hoy no es el ateísmo, el problema de hoy es la falta que provoca en muchos que se llaman cristianos, o cristianos, sean católicos o sean protestantes o sea lo que tú quieras, que no dan la cara, que a la hora de encontrarse con alguien que te dice ¿por qué la Iglesia persiga? ¿Por qué la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia? Vamos a aclarar las cosas, vamos a ver, y lo iremos haciendo, en qué y cuáles son los argumentos que habitualmente aparecen contra la Iglesia. Y veremos las contestaciones que hay que dar. La nueva evangelización nos pide, en primer lugar, que cada uno de los 1.400 millones, más de 1.400 millones de católicos que hay en el mundo, que junto con los protestantes, los católicos somos el 18% de la humanidad, y con los protestantes somos la cuarta parte de la humanidad, metiendo protestantes, anglicanos, todo esto. Esa es la realidad. Es decir, no somos, ¿cómo te diría yo?, algo desconocido, invisible, ¿no? Catedrales hay por todo el mundo que las podemos ver, templos hay por todo el mundo, hay que ver cómo los que acaban o quieren acabar con la Iglesia empiezan por destruir los templos. En la India, en China, en Egipto, en países, en África y también en lugares como el nuestro. En México es el lugar donde han asesinado más sacerdotes. Eso no lo sabías, ¿verdad que no lo sabías? Pues en las estadísticas de la Iglesia perseguida aparece el país. ¿Pero cómo es posible? Si en México son 70 millones de católicos, 200, los que tú quieras, sí. Pues muy católicos, pero entre la droga, etcétera, 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 el hecho es que el número de sacerdotes asesinados en el mundo el año pasado ha sido, y varios años, ahí vamos, a la cabeza, ha sido México. Como el país donde es más peligroso ser periodista por el número de asesinatos es México. ¿Esto quién tiene la culpa? La culpa la tenemos los católicos. Que un mensaje de amor y de misericordia se convierte en un mensaje falsamente científico, falsamente tecnológico, que promete un hombre que no es un hombre, una mujer que no es una mujer. Es algo tan insólito, tan increíble, que cuando uno se pone a pensar un poco, y el problema es que los que nos gobiernan no quieren que pensemos. Por eso, como lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, ¿qué estamos haciendo con la juventud? Cambiarle la educación, pero no mejor educación, a que jueguen más en la educación, a que no haya exámenes, a que pasen sin exámenes, con lo cual no se va recargando una gente. No, todos somos iguales, no somos iguales. Eso es precisamente uno de los mitos más fuertes que hay ahora, ¿no? La ideología de género, que es una ideología que es una estupidez enorme, claro, que además no puede durar mucho tiempo, no tienen hijos, se van a acabar. 50 o 60 años no habrá ideología de género. Abortan, sexo libre, no hay matrimonio, ¿qué hay entonces? Los niños no los van a parir las vacas, eso está claro. Es una cosa que tenemos que entenderlo. Y los cristianos tenemos que darnos cuenta que tenemos la sartén por el mango, pero el mango no. La sartén no. Entonces hay que cuidar esto. Antiguamente nos criticaban, es que ustedes los católicos tienen la sartén por el mango y el mango también. Pues hemos creado la civilización cristiana. No hay ninguna otra civilización mejor que la cristiana. Y lo bueno de todas las civilizaciones está en el cristianismo. Esa es la realidad. Y hay que decirlo con voz muy alta. Es que no, ya iremos hablando punto por punto, iremos aclarando punto por punto qué es lo que pienso hacer a lo largo de este año si es que Dios me da
Pues posibilidades, porque a mi edad, pues en cualquier momento me puede llamar. Efectivamente, ya soy ahora viendo un poco las cosas del seguro social, me doy cuenta que soy anciano. A partir de los 65 años es anciano en las leyes de México. O sea, están hablando ustedes o escuchando a un anciano. Afortunadamente todavía tengo voz, entonces vamos a tratar de utilizarla lo más que podamos para que anciano o no, porque la verdad no es ni anciana, ni es nueva, ni es joven. La verdad es la verdad, la realidad. Y eso no hay quien lo cambie. Aunque yo diga, este cielo es negro, pues no es negro, es azul. Y si es negro, pues no es azul, es porque es negro, o porque es noche, o porque tú quieras. Por tanto, trataremos un poquito, a lo largo de estas charlas, de ir viendo el panorama que tenemos ahora en la nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II, en el viaje que hizo primero a México, recordamos que al pasar por un país anterior, al llegar a México, ya en una homilía que dio, o discurso, si quieres llamarlos, que dio, el Papa habló de la nueva evangelización. Y luego lo ha repetido muchas veces, y los papas subsiguientes lo han repetido, y han instituido un instrumento, vamos a llamarlo así, dependiente de la curia romana, para que en todo el mundo se vaya despertando y para que, como suelo decir yo, cada católico sea un voto, una voz. Voz y voto en el sentido de hablar, no de votar al partido, voz y voto. Es decir, tenemos que votar por una sociedad pacífica, una sociedad tecnológicamente adecuada. Esto es un poquito lo que importa y lo que realmente, desgraciadamente, no estamos haciendo. Entonces, el Papa dijo 3 palabras muy importantes, que luego las ha repetido de una manera o de otra, a veces cambiándolas un poco. El Papa dijo, la nueva evangelización consiste en una nueva predicación, no cambiar de doctrina. El Evangelio es el mismo. El magisterio de la Iglesia es el que viene siendo igual, no cambia. El credo lo tenemos desde los apóstoles y no ha variado, no ha cambiado. A veces en las traducciones puede hacer pequeñas cosas. Yo ya he dicho el Padre Nuestro, lo he dicho ya de 3 maneras diferentes, porque han ido cambiando un poco la traducción, no importa, es el Padre Nuestro, lo sustancial no cambia. Pues bueno, a lo que voy es a que precisamente esa nueva evangelización le pide a ti y a mí, al párroco de tu iglesia, al obispo de tu parroquia, al obispo de tu diócesis, al sacerdote, al religioso, franciscano, dominico, jesuita, agustino, el que sea, y al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, al niño, ya desde pequeño, nos han enseñado una verdad. Esa verdad está muy clara, es muy fácil de entender. Cualquier catecismo sencillo lo tiene. El de la Iglesia es un poco más explicado, un catecismo de adultos, que podríamos llamar, como en tiempo del Concilio de Trento, el Papa pidió, me parece que fue el Papa Pío V, el catecismo que se llama Pío V, que se llama para los párrocos, que es un catecismo estupendo para que los párrocos supieran lo que había pasado en el concilio y lo supieran. Bueno, pues las 3 palabras fundamentales son, esa evangelización tiene que ser nueva en su ardor, nueva en su exposición y nueva en su contenido. No se trata de que el contenido vaya a cambiar ahora, no. Es explicar lo de siempre, pero adecuado al lenguaje y a los problemas que tenemos hoy. Hoy tenemos un problema de drogas que lo ha habido siempre, pero no era universal como es ahora. Un problema de tráfico de niños lo ha habido siempre, pero no como ahora. De tráfico de niñas como ahora. Es decir, esto es un problema mundial. El tráfico de mentiras, las estadísticas se hacen desde hace poco tiempo. Y todos sabemos, hay un libro buenísimo de cómo mentir a través de las estadísticas. Evidentemente, si las estadísticas no las interpretas, te puedes llevar... Entonces, iremos tratando de explicar estas cosas de manera que el pueblo pueda enterarse. Yo quisiera recordarles a todos, o más recomendarles, un libro que se ha hecho con esto, que viene funcionando, lo llaman Voces del Cristianismo. Ha salido un libro en castellano para el que le interese, que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz. A mí me ha venido muy bien porque yo levanto mucho la voz. Entonces me he dado cuenta de que tengo que decir las cosas sin apantallar a nadie, sin pisotear a nadie, pero con la firmeza del que sabe que está en la verdad y del que sabe que tiene enfrente a la mentira. Entonces, ¿te vas a pelear con el mentiroso? No, porque el mentiroso es una persona. Y lo que me interesa es la persona, y me interesa la dignidad de la persona, y me interesa que esa persona lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera, es hija de Dios. Eso es lo que me interesa. Por lo tanto, yo no voy buscando vencer a nadie.
voy buscando convencer a los que creo que están equivocados y tengo razones para exponerlas y que se den cuenta que están equivocados. En el fondo, el libro explica, a base de 10 capítulos aproximadamente, para responder a todos estos temas: el aborto, la homosexualidad, el sexo abierto, la droga, el problema de la droga, el problema de la eugenesia, del aborto, bueno, estas cosas todas que estamos a la luz del día: el matrimonio homosexual, la dignidad de la mujer, que es una carta pendiente, indiscutiblemente, en fin, una serie de cosas que tenemos que ir viendo cómo están en el mundo y qué dice el católico ante eso. Se queda callado, se aguanta, no dice nada. La mayoría de eso pasa hoy. Incluso muchas personas han llegado a mí y me han dicho: padre, es que no te... Oye, ¿tú eres cristiano? Y se quedó vacilando. ¿Soy cristiano? Se quedó vacilando. Luego decía: bueno, no es que yo dude que soy cristiano, es que no me he dado cuenta de que soy cristiano, es que no voy actuando como cristiano. Si estoy cristiano, tengo que escuchar a Cristo. Y Cristo aparece anunciado en el Antiguo Testamento y vivo y realizando en el Nuevo. Y tengo que saber explicarlo y decirlo. Porque si me quedo a decir cosas o a pelearme con el otro, pues no he conseguido nada. Pero ¿cuántas veces hay gente que dice: soy católico a mi modo? Si soy católico, pero yo creo en el aborto. O soy católico, no hay que creer en el aborto es una realidad. Hay más asesinatos por aborto que todas las guerras del mundo juntas, que quede claro. Y los números están en las estadísticas. Vete a ver estadísticas, aunque engañan, pero numéricamente no engañan siempre, son reales. Ahí está. No tendremos el dato exacto, pero parece ser que hay un aborto cada día en el mundo entero, por lo menos uno. Eso en 365 días en todo el mundo, imagínate lo que sale. Y a lo largo de 50 o 60 años, más que todas las matanzas de guerra. Y una cantidad de mentiras tremendas que aparecen por completo. Que no he de hablar de la leyenda negra. Oír de la leyenda negra es inmediatamente España, Iberoamérica. Y no, la realidad no va por ahí. Es verdad que se dice y se aplica fundamentalmente ahí, pero la leyenda negra de los protestantes es muchísimo peor que la de los católicos. La leyenda católica de Holanda o de Inglaterra es muchísimo peor que la de España. ¿Que ha habido algo? Sí, pero solamente, por ejemplo, es una tontería que es una realidad. La noche de San Bartolomé, el asesinato de la noche de San Bartolomé es mucho mayor en extensión que el de la Inquisición en todos los tiempos. En una noche mataron más que en los años de Inquisición. En la Inquisición, la Isabel, la famosa, no la católica, no, ni la de Victoria ahora, no, la inglesa, la malhija de Enrique VIII, porque era, sabemos, ni siquiera era de divorcio, era pues, la amante, que acaba reinando después de María Tudor y que brota de toda la iglesia en contra de los católicos. La Isabelita, inglesa, se cargó en los 10-12 años que estuvo hasta que se la cargó y le cortó la cabeza su amante, el rey Enrique VIII, muchos más que en toda la Inquisición, pero sin comparación. Sin comparación. Algún día daré los datos, porque en un libro que ha salido muy interesante, con los datos más o menos exactos, dice las cosas como son. Y como esto hay mentiras completas que están, porque hoy lo que hemos perdido los católicos es la batalla de la propaganda. ¿Quiénes son los que han desvirtuado las verdades? Lo digo públicamente y no me callo. Los protestantes, que utilizaron la aparición de aquella maquinita para hacer libros rápidamente y no te andar escribiéndoles, utilizaron ese invento para una propaganda contra la Iglesia, no contra la Iglesia, contra Felipe II y contra los católicos, escribiendo. Afortunadamente tenemos lo que han escrito en ese librito, que es un librote así, escrito por una persona no católica, que es una maravilla de detalle y de trabajo. Tienen ustedes unas cosas que realmente te quedas espantado. Y eso se sigue repitiendo, incluso en los colegios católicos. Se sigue repitiendo en la enseñanza de los Estados Unidos. Está cambiando ya, porque en los Estados Unidos ahora están sufriendo ellos la leyenda negra americana. Como es el país que domina, todo va contra él. Es la famosa imperiofobia, que se transforma en un engaño a la gente. Bueno, no es el tema ahora. El tema ahora es un poquito cómo tenemos que prepararnos los cristianos para que nuestra boca sea oída, con periódicos, con televisión, con lo que te pegue la gana, con la imprenta.
La imprenta no es que fuera protestante, es que la autorizaron los protestantes, un 90%, para escribir papeles, muchos de ellos se conservan, fatalmente escritos en ocasiones, con unas burradas, unos insultos al Papa, unos insultos a la Iglesia Católica, unos insultos al pobre de Felipe II, aunque lo convirtieron prácticamente en asesino de su propio hijo, una cantidad de falsedades impresionantes que están en los libros de historia. Los católicos, los españoles, no es que y yo soy mexicano, que quede claro ahora, pero no he nacido en España, y por supuesto soy español, como soy de Castilla, soy castellano, podría haber nacido en Andalucía, soy andaluz, o soy catalán si hubiera nacido en Cataluña, o soy vasco si hubiera nacido más. Muy bien, no pasa nada, como puede ser de donde eres, puedes ser de Jalisco, puede ser de Tijuana, o puede ser de donde te pegue la gana, muy bien, no hay ningún problema. Bueno, quedan un poquito, me están avisando como 4 minutos, entonces lo que vamos a hacer en estos días va a ser precisamente de cómo enseñar a los católicos a tener voz. Se trata, esto lo quiero dejar muy claro, yo no quiero vencer a nadie. No se trata de un partido de fútbol. No se trata de cortarle las 2 orejas al toro. No se trata de subirme a un ring y dejar cao al otro. No se trata de decir yo soy el vencedor, tú eres el vencido. O que el otro diga yo soy el vencedor y tú eres el vencido. No. Tú y yo vamos a dialogar para encontrar la verdad. No vencedores ni vencidos, sino personas convencidas de estar en la verdad. Esto es la fuerza de la verdad. A eso nos vamos a dedicar a lo largo del tiempo que Dios nos dé, porque es un tiempo, pues, bueno, lo que venimos haciendo desde siempre. Vamos a procurar un poco movernos en el terreno de la nueva evangelización. Ahora veremos a ver algunos caracteres que debe tener la nueva evangelización, que como ya he adelantado, debe ser nueva en su ardor. Estamos dormidos, estamos apagados. Necesitamos creer ardientemente en lo que creemos. Tenemos que ser apasionados de la verdad, que ser apasionados de la realidad, no de los inventos, ni de las interpretaciones, ni de las figuraciones de lo que es la verdad. Eso es muy importante, en su ardor. Además, en su manera de exponerlo, sin gritar, sin pelearse, sin mentar la madre, sencillamente diciendo la verdad. La verdad se impone por el punto de la verdad, es lo importante. Y luego, en su contenido. El contenido hay que explicarlo. Porque, claro, yo soy amigo del aborto. Tienes que saber lo que es un aborto. Tienes que darte cuenta de lo que dice la tecnología de lo que es un aborto. Es decir, no es cuestión de que me quede en la palabra, sino de explicar el contenido. Ese contenido que es la fe que tenemos apostólica, la fe que tenemos en el credo, hay que explicarla bien. No es cambiar el contenido, es decir, el contenido no es como te lo están explicando. El contenido no es lo que están diciendo. El contenido no es lo que dice este teólogo que está equivocado. El contenido que está de acuerdo con la doctrina de la Iglesia es este. Y la Iglesia ahora nos pide eso, una voz ardiente, una voz apasionada, porque uno se apasiona con la verdad. Es muy bueno apasionarse con lo bueno, apasionarse con lo bello, apasionarse con la verdad, apasionarse con la buena música. Eso es lo que es cultura, es lo que es cultura. Es muy interesante, me acuerdo en este momento de una frase de Isidoro de Sevilla, que decía, jamás se puede prescindir de la verdad, jamás se puede prescindir de la música, porque nada es verdad sin música. Yo me quedé sorprendido que un señor del siglo VIII, de una iglesia apenas catolizada, porque ya es la parte, cuando ya se ha convertido parte de España con los godos, o sea, otro de los insultos que habéis, eres un godo. A mí me han insultado a veces, usted, padre, parece medieval. Claro que parezco medieval, soy medieval. La época de las catedrales, la época de Dante, de la Divina Comedia, de los grandes pintores. Claro que soy de las universidades, claro que soy medieval, como soy romano y como soy cristiano. No hay diferencia, porque ahora ya veremos cómo algunos han querido envolver la Edad Media en una especie de saco para arrojarlo al mar y olvidarla. Quiere decir que no saben nada, hablan sin saber, multiplican las mentiras y no se dan cuenta, creen en lo que nadie cree más que ellos, porque la creencia, si no tienes dotada de razón, pues es inútil, y creer es razonable siempre que es verdaderamente creencia, si no, no sería razonable. Por lo tanto, tenemos que irnos dando cuenta de que ha llegado el momento de que los cristianos aprendamos
y actuemos defendiendo la fe sin levantar la voz. Siga usted con María Visión. Quiero recordarles, por si no haya llegado tarde, quiero felicitar a todos, estamos empezando el año, pues desearles a todos un feliz año, lleno de, como decía antiguamente, lleno de felicidades, pero claro, hay que encontrar el camino de la felicidad. Trataremos también de enseñar por dónde va la felicidad. Gracias.